El descubrimiento de América. Lo que nunca te contaron. En la madrugada del 3 de agosto de 1492, un grupo de 90 expedicionarios españoles, comandados por Cristóbal Colón, zarparon del puerto de Palos, a bordo de 3 carabelas, cuyos nombres eran La Niña, La Pinta y La Santa María. Habían partido con el objetivo de encontrar una ruta marítima occidental hacia las Indias, en el continente al que conocemos como Asia. Las 3 carabelas parten con provisiones de alimentos y agua para un año. Los hombres que viajaban con Colón no eran soldados, sino marineros. Muchos de ellos vestían ropa muy humilde y la mayoría estaban descalzos. Después de más de 2 meses de viaje, a las 2 de la mañana del 12 de octubre, por fin apareció la costa. Era una isla llamada Guanahani, en las Antillas de América Central. Con la luz del día bajaron a la costa Cristóbal Colón y algunos hombres, realizando una ceremonia en nombre de los reyes católicos de España, Fernando e Isabel, quienes habían dado el permiso para realizar este viaje. Con el correr de los años y pasado el descubrimiento, vendría la conquista de este extenso continente. Mucho se ha escrito acerca de este importante suceso para la historia de la humanidad, pero también se han dicho muchas cosas que están lejos de ser reales. Últimamente han aparecido versiones de dudosa veracidad que afirman que en verdad el descubrimiento no fue un hecho positivo para la humanidad, sino una masacre realizada por los españoles contra las poblaciones indígenas, y que esto llevó a un genocidio, es decir, un crimen que tiene el objetivo de eliminar a una población humana en su totalidad. Todo esto es falso y tiene el solo objeto de negar nuestras raíces culturales hispánicas y crear una nueva versión de los hechos basados en invenciones poco creíbles. Comencemos por saber quiénes habitaban América antes de la llegada de los españoles. El continente americano es muy extenso, y desde América del Sur hasta América del Norte, cientos de tribus poblaban las tierras de este nuevo mundo que los españoles descubrieron. Estas tribus en su gran mayoría eran nómades, es decir, que no habitaban un lugar fijo ni construían ciudades, sino que eran cazadores y recolectores que se movían de un lugar al otro en busca de sus presas de caza y vegetales de los que se alimentaban. Pero por otra parte existían en el continente 3 grandes civilizaciones: los aztecas en el norte de América, los mayas en el centro y los incas en América del Sur. Si estos pueblos eran civilizaciones, debemos definir primeramente ¿qué factores definen a una civilización? Una civilización es, entre otras cosas, una cultura que vive de forma sedentaria. Esto significa que viven siempre en el mismo lugar, porque construyen grandes ciudades. Pero, ¿cómo construyeron estas grandes ciudades los aztecas, los mayas y los incas?
Analicemos el caso del Imperio Azteca. Su capital imperial, Tenochtitlán, fue construida en base a mano de obra esclava, obtenida de prisioneros de guerra de pueblos vecinos que terminaban al servicio del emperador azteca. Estos esclavos trabajaban cultivando cereales en los campos, por ejemplo, el maíz, el alimento principal de los aztecas. Otros terminaban explotando las minas de oro y plata de las que se extraían los metales preciosos con los que se construían objetos que eran ofrecidos como veneración a los dioses de los aztecas. Tenochtitlán, la capital del imperio, llegó a ser la ciudad más poblada y poderosa del mundo en el siglo XIV, muchos años antes de la llegada de los españoles. En ella habitaban más de 200.000 personas, mientras que en la misma época en la ciudad de París, capital de Francia, no habitaban más de 70.000 personas. Los pueblos vecinos que eran conquistados por el ejército azteca debían pagar impuestos al emperador, que vivía con su familia y era considerado un ser divino, al que no podía mirársele directamente a los ojos. Los emperadores incas y mayas poseían un poder similar al del emperador azteca. Estos dos imperios también lograron ocupar grandes extensiones de tierras en base a conquistas militares y al sometimiento de tribus vecinas que estaban obligadas a producir alimentos y productos para los conquistadores. Esta política imperial llevó a la resistencia de muchos pueblos dominados por querer liberarse, pero el ejército azteca era muy poderoso. Esta liberación no fue posible hasta la entrada en escena de un conquistador español llamado Hernán Cortés. La primera nación indígena con la que Cortés estableció una alianza militar fue el pueblo totonaca, una avanzada cultura de unos 20.000 habitantes. A mediados de 1519, 30 pueblos totonacas se reunieron con Cortés para firmar la alianza y marchar juntos a la conquista de la capital azteca. Los totonacas aportaron 13.000 guerreros a la empresa de Cortés, quien por su parte aportaría unos 400 soldados españoles y apenas 15 caballos. El 2 de septiembre del mismo año, Cortés realiza una crucial alianza con los tlaxcaltecas, enemigos acérrimos de los aztecas, quienes nunca habían podido conquistar su territorio. Las tropas de Cortés ascienden así a miles de indígenas que, acompañando a unos pocos españoles, logran definitivamente la conquista del imperio azteca. Ahora debemos preguntarnos, ¿cuál fue la gran razón que llevó a decenas de pueblos a aliarse a los españoles liderados por Cortés? 60 años antes de la llegada de los españoles a América, en el año 1455, el imperio azteca había iniciado las llamadas Guerras Floridas contra Huejotzingo, Cholula y Tlaxcala, tres importantes ciudades vecinas, con el fin de capturar prisioneros. El objetivo: conseguir víctimas para realizar sacrificios religiosos. Tanto aztecas como mayas e incas realizaban sacrificios de personas en honor a sus dioses. Entre los mayas, por ejemplo, el sacrificio consistía en arrancar el corazón de la víctima, estando ésta aún viva, y luego se le cortaba la cabeza, la que era arrojada desde las escalinatas del templo mayor, construido para tal evento. Abundantes pruebas de tales sacrificios son los llamados códices. Los códices son libros escritos por los indígenas antes de la llegada de los españoles. En ellos hay muchos dibujos como este, que muestra al sacerdote en el momento en que está sacrificando a una víctima. Muchos otros códices muestran las mismas y aterradoras escenas, en las que incluso los aztecas llegaban a comer partes de la persona asesinada. A esta práctica se le denomina canibalismo. Esto ha sido además confirmado por importantes científicos y arqueólogos mexicanos, como por ejemplo Jennifer Viegas.